Don Ernesto nunca regresaba antes de las 7, pero ese martes, a las 3 de la tarde, su Mercedes negro cruzó el portón de hierro de la residencia. El motor se apagó. Silencio. Entonces escuchó la risa. No una risa cualquiera, una carcajada plena, fresca, que venía desde el interior de su casa, desde su salón privado. Frenó en seco. Miró el reloj. 15:17. Lucía, su empleada doméstica de 11 años, debería estar limpiando el segundo piso. Sola. Siempre sola. Él había sido muy claro con eso. Nadie más podía entrar sin permiso. Nadie. Salió del auto sin cerrar la puerta. Sus zapatos italianos crujieron contra la grava. La risa continuaba. Ahora escuchaba otras voces. Voces infantiles. Música. ¿Música en su casa? Se acercó a la ventana lateral. Las cortinas estaban entreabiertas. Lo que vio le heló la sangre. Lucía estaba sentada en su sofá de cuero importado, el que nadie podía tocar, el que había costado más que el salario anual de ella. Y no estaba sola. Había niños, 3, 4, tal vez 5 niños corriendo por su salón. Uno bebía jugo directamente de un vaso de cristal de su colección. Otro tenía las manos sucias tocando su mesa de centro de mármol. Una niña pequeña saltaba descalza sobre su alfombra persa y Lucía reía, como si fuera su casa, como si él no existiera. Don Ernesto sintió que la cabeza le daba vueltas. 11 años. 11 años de confiar en ella. 11 años dejándola entrar a su hogar, a su espacio sagrado. Y ella lo traicionaba así, con desconocidos, con niños destrozando todo lo que él había construido. Su mano tembló buscando el picaporte, pero algo lo detuvo. En la mesa de centro había papeles, documentos, una laptop abierta, y Lucía sostenía algo en las manos mientras hablaba con los niños. Un libro. No, varios libros escolares. ¿Qué estaba pasando realmente ahí dentro? Don Ernesto no era hombre de dudar. Había construido 3 empresas desde cero, manejaba 200 empleados, tomaba decisiones millonarias cada semana. Pero en ese momento, con la mano en la puerta de su propia casa, no sabía si entrar gritando o quedarse observando. La niña pequeña dejó de saltar. Miró hacia Lucía con ojos enormes, ojos que don Ernesto reconoció de algún lugar, ojos que había visto antes, pero no recordaba dónde. La niña dijo algo en voz baja. Lucía se agachó, secó una lágrima del rostro de la pequeña y la abrazó. Ese abrazo duró demasiado, demasiado real, demasiado íntimo. Don Ernesto empujó la puerta. El silencio fue instantáneo. Los niños se congelaron. Lucía se puso de pie tan rápido que tiró una taza de té que cayó sobre la alfombra. El líquido marrón se expandió como una mancha de culpa. Don Ernesto, yo no esperaba que... Él levantó la mano. Un gesto que había perfeccionado en salas de juntas. Un gesto que significaba ni una palabra más. Los niños se agruparon detrás de Lucía. Ella los protegía con su cuerpo, como si él fuera el peligro. ¿Qué es esto? Su voz salió más fría de lo que pretendía. ¿Quiénes son estos niños? Lucía abrió la boca. La cerró. Sus ojos buscaron las palabras correctas, pero no salió nada. Uno de los niños, un chico de unos 10 años con uniforme escolar sucio, dio un paso al frente. Señor, fue mi culpa. Yo le pedí a... Te hice una pregunta a ella, cortó don Ernesto. No a ti. El niño retrocedió. Lucía extendió su brazo, agarrando al chico del hombro. Ese gesto lo enfureció más. Ella estaba eligiendo proteger a extraños en lugar de dar explicaciones a él. A él, quien le pagaba, quien confiaba en ella, quien la había tratado mejor que cualquier otro patrón en esta ciudad. 11 años, Lucía, dijo despacio. 11 años dejándote las llaves de mi casa. 11 años confiando.
Y encuentro esto. Señaló el desastre, la taza rota, los vasos usados, las migas de pan sobre el sofá, las huellas de zapatos en la alfombra, los cuadernos escolares desparramados. ¿Trajiste gente a mi casa sin permiso? Sí, pero... ¿Usaste mis cosas sin autorización? Sí, pero... Si me deja explicar, ¿hay algo más que deba saber? Lucía miró a los niños, luego a él. Sus ojos se llenaron de algo que don Ernesto no supo identificar. ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Algo más profundo? Sí, susurró ella. Hay mucho más que debes saber. Si alguna vez viste una injusticia así, suscríbete. Aquí contamos historias que muchos prefieren callar. Lucía despertaba cada día a las 4:30 de la madrugada. No por obligación de don Ernesto. Él nunca lo supo. Lo hacía porque esa era la única manera de que todo encajara. A las 5:45 salía de su pequeño departamento en el barrio sur. 2 habitaciones compartidas con su madre de 70 años. Pisos de cemento que nunca terminaban de secar después de limpiarlos. Una ventana que no cerraba bien y dejaba entrar el frío cada madrugada. Su madre, doña Carmen, ya estaba despierta cuando Lucía se iba. Siempre lo estaba. Artritis en ambas manos. No podía trabajar. No podía valerse sola. Dependía completamente de su hija. ¿Ya te vas, mijita?, preguntaba cada mañana. Ya vuelvo, mamá. Tome su medicina a las 9. ¿Y la comida? Ya está lista. En el refrigerador. No la caliente mucho. La misma conversación. 11 años de la misma conversación. El bus pasaba a las 5:15. Lucía era siempre la primera en subir. Se sentaba al fondo, junto a la ventana. Veía la ciudad despertar mientras ella ya llevaba 1:30 despierta. Llegaba a casa de don Ernesto a las 6. Entraba por la puerta del servicio. Preparaba el café exactamente como a él le gustaba. 3 cucharadas de grano recién molido. Agua a 90 grados, sin azúcar. Lo dejaba en la mesita junto a su periódico. Él bajaba a las 7. Nunca antes. Nunca después. Para entonces, Lucía ya había limpiado la cocina, ordenado el salón, regado las plantas del jardín y preparado el desayuno. Todo antes de que él abriera los ojos. Don Ernesto era viudo. Su esposa había muerto hacía 15 años. No tenía hijos. No tenía familia cercana. Vivía solo en esa casa enorme de 4 habitaciones que Lucía mantenía impecable. Él trabajaba hasta tarde. Comía fuera, regresaba, revisaba que todo estuviera en orden y se encerraba en su estudio. Nunca hablaban más de lo necesario. Buenos días, don Ernesto. Buenos días. ¿Está todo bien? Sí, señor. Perfecto. 11 años. 11 años de esa misma conversación. Pero Lucía nunca se quejó. Porque el salario era justo. Porque él pagaba a tiempo. Porque nunca le faltó el respeto. Porque había patrones peores. Mucho peores. Sabía de compañeras que trabajaban 16 horas sin descanso. Que dormían en cuartos sin ventanas. Que recibían gritos por errores mínimos. Que aguantaban comentarios incómodos. Que no tenían un día libre al mes. Don Ernesto no era así. Era distante, sí. Frío, tal vez. Pero nunca cruel. Nunca abusivo. Solo ausente. Lucía terminaba su jornada a las 5 de la tarde. Regresaba en el mismo bus. Llegaba a casa a las 6:30. Su madre la esperaba con historias del día. La vecina que discutió con el del tercer piso. El programa de televisión que vio. El dolor en las rodillas que no se iba. Lucía escuchaba mientras preparaba la cena. Arroz, frijoles, un pedazo de pollo si alcanzaba. Comían juntas en silencio. Después lavaba los platos. Ayudaba a su madre a acostarse. Y finalmente, a las 10 de la noche, Lucía podía sentarse. 5:30 horas de sueño. Todos los días. 11 años. Nunca pidió aumento. Nunca llegó tarde. Nunca rompió nada. Nunca faltó sin avisar. Era invisible. Eficiente.
confiable. Exactamente lo que don Ernesto necesitaba. Exactamente lo que él nunca valoró conscientemente. Porque así funcionaba. Ella hacía su trabajo. Él pagaba. Nadie debía nada más. Transacción limpia, profesional, sin emociones de por medio. Hasta ese martes, a las 3 de la tarde, cuando todo se rompió. Saquen a esos niños de mi casa. Ahora. La voz de don Ernesto cortó el aire como vidrio. Los niños se pegaron más a Lucía. Ella no se movió. Don Ernesto, por favor, solo déjeme explicar. No hay nada que explicar. Trajiste gente sin autorización. Usaste mi casa como si fuera tuya. Violaste mi confianza. Sacó su teléfono. Voy a llamar a seguridad. ¡No! Lucía dio un paso al frente. Por favor, no haga eso. Los niños no tienen culpa. ¿No tienen culpa? Don Ernesto señaló la alfombra manchada. ¿Eso no tiene culpa? ¿Y eso? Señaló las marcas de zapatos. ¿Y eso? Los vasos usados. Dime, Lucía, ¿cuántas veces hiciste esto? ¿Cuántas veces convertiste mi hogar en un parque infantil mientras yo trabajaba? Lucía bajó la mirada. No respondió. ¿Cuántas veces? Repitió él, más alto. 4 meses, susurró ella. Todos los martes y jueves. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Don Ernesto guardó el teléfono despacio. Muy despacio. Sus manos temblaban. No de ira. De algo peor. Decepción. 4 meses, repitió. 4 meses mintiéndome en mi cara cada día. Yo nunca mentí. Usted nunca preguntó. Fue la respuesta equivocada. Don Ernesto caminó hacia ella. Se detuvo a 2 pasos, lo suficientemente cerca para que su presencia se sintiera intimidante. ¿Nunca preguntaste si podías traer gente? Su voz era peligrosamente calmada. ¿Nunca pensaste que tal vez, solo tal vez, deberías pedir permiso antes de abrir mi casa a extraños? No son extraños, defendió Lucía. ¿Quiénes son entonces? Lucía miró a los niños. El mayor seguía con la mano en su hombro. La niña pequeña escondía su rostro en su falda. 2 más estaban sentados en el suelo, inmóviles, con ojos de venado en medio del camino. Son vecinos, del edificio donde vivo. ¿Y eso les da derecho a estar aquí? No, pero... ¿Pero qué, Lucía? ¿Pero decidiste que era buena idea? ¿Pero creíste que no me enteraría? ¿Pero qué? Ella respiró hondo. Cuando habló, su voz salió quebrada pero firme. Pero no tenían dónde ir. Don Ernesto se rió. Una risa seca, sin humor. ¿No tenían dónde ir? ¿Y eso es mi problema? ¿Es mi responsabilidad? ¿Por eso me pagas tú mi casa, mi electricidad, mi agua, mi comida? Cada pregunta fue un golpe. Lucía los recibió sin retroceder. Los niños no entendían todo, pero entendían suficiente. La niña pequeña empezó a llorar en silencio. Señor, por favor, baje la voz. Los está asustando. ¿Los estoy asustando yo? Don Ernesto señaló hacia la puerta. Tú los trajiste aquí. Tú los pusiste en esta situación. No me hagas el villano de tu historia de caridad mal planeada. No es caridad, dijo Lucía con voz temblorosa. Es necesidad. ¿Necesidad de quién? ¿La tuya? ¿Necesitabas sentirte importante? ¿Necesitabas jugar a la heroína con recursos ajenos? Necesidad de ellos. Lucía señaló al niño mayor. Mateo no tiene luz en su casa, porque su padre gasta todo en alcohol. Señaló a la niña pequeña. Sofía no tiene internet para sus clases en línea porque su madre trabaja 2 turnos y no alcanza. Señaló a los otros. Ninguno de ellos tiene un lugar tranquilo para hacer tarea. Ninguno. Don Ernesto parpadeó. No esperaba eso. No esperaba nombres. No esperaba historias. ¿Y tú decidiste que mi casa era el lugar?
Decidí que 2 horas al día, en un espacio vacío que nadie usa, podía hacer diferencia. Sin consultarme. ¿Me habría dicho que sí? La pregunta quedó flotando en el aire. Don Ernesto no respondió porque ambos conocían la respuesta. ¿Tú habrías reaccionado diferente? Escríbelo en los comentarios. Lucía no durmió esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Don Ernesto no la despidió inmediatamente. Eso hubiera sido más fácil. En cambio, le dijo que volviera al día siguiente. A las 6. Como siempre. Que hablarían después. Pero no hablaron. Él llegaba a las 7. Tomaba su café en silencio. Revisaba el periódico. Se iba sin decir palabra. Regresaba de noche. Revisaba cada rincón de la casa con ojo crítico. Un plato fuera de lugar. Una mota de polvo. Un cojín no perfectamente alineado. No decía nada. Solo miraba. Y esa mirada pesaba más que cualquier reclamo. Lucía limpiaba con el doble de cuidado. Triple. Cada superficie brillaba. Cada objeto volvía exactamente a su lugar. No podía permitirse un error. No ahora. Los niños preguntaban por ella. Mateo tocó su puerta el miércoles. ¿Mañana podemos ir? No, Mateo. ¿Por qué no? Porque no puedo. ¿Cuándo entonces? No sé. Tal vez nunca. El niño se fue con la cabeza baja. Lucía cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Sus manos temblaban. 11 años de trabajo impecable. 11 años de confianza. Destruidos en una tarde. Su madre notó el cambio. ¿Qué pasa, mijita? Nada, mamá. Te conozco. Algo pasó. Solo estoy cansada. Pero no era cansancio. Era miedo. Miedo real. Visceral. Si la despedían, ¿qué haría? No había otros trabajos así. No a su edad. No sin referencias. Don Ernesto podía destruir su reputación con una llamada. Con una palabra en los círculos correctos. No es confiable, diría. Y nadie preguntaría más. Necesitaba ese empleo. Necesitaba ese salario. Su madre dependía de ella. Los medicamentos no se pagaban solos. El alquiler no esperaba. Las cuentas llegaban cada mes, indiferentes a su drama personal. El viernes, don Ernesto habló por primera vez en 3 días. Siéntate. Lucía se sentó en el borde de una silla del comedor. Él permaneció de pie. Posición de poder. Lo sabía. Lo usaba. He estado pensando, comenzó. 11 años es mucho tiempo. Has sido buena empleada, eficiente, puntual. Pero lo que hiciste se detuvo. Lucía contuvo la respiración. Lo que hiciste es imperdonable. No solo trajiste gente sin permiso, expusiste mi casa a riesgos. ¿Y si algo se rompía? ¿Y si alguien se lastimaba? ¿Y si robaban algo? ¿Quién respondería? ¿Tú? Yo respondería, dijo Lucía rápidamente. Cualquier daño, cualquier problema, yo lo asumiría. ¿Con qué dinero, Lucía? ¿Cuántos meses de tu salario costaría reemplazar la alfombra persa si uno de esos niños la arruinaba permanentemente? Ella no tenía respuesta, porque él tenía razón. No podría pagarlo. No en 1 año. No en 5. Exactamente, dijo don Ernesto. No pensaste en las consecuencias, solo en tu impulso de ayudar. No fue impulso, fue decisión consciente. Peor aún, porque significa que lo planeaste, que premeditaste engañarme. No lo engañé, solo no le conté. Es lo mismo. No lo es. El silencio volvió, pero esta vez diferente, más pesado, más definitivo. Don Ernesto sacó un sobre del bolsillo de su saco. Esto es tu liquidación, 3 meses de sueldo, más de lo que legalmente te corresponde. Pero considerando tus años de servicio, me parece justo. Lucía sintió que el piso se abría bajo sus pies. Don Ernesto, por favor. No hay marcha atrás, Lucía. La confianza no se repara. Una vez rota, se acabó. Puedo explicar todo. Puedo mostrarle. No quiero explicaciones.
Quiero que recojas tus cosas y te vayas hoy. ¿Hoy? Hoy. Las manos de Lucía temblaron cuando recibió el sobre. Pesaba menos de lo que esperaba. 3 meses. Después de 11 años. 3 meses de colchón antes de que todo se derrumbara. ¿Puedo preguntar algo? Su voz salió más débil de lo que quería. Don Ernesto asintió. ¿Realmente cree que lo que hice estuvo mal? ¿O está enojado porque no le pedí permiso? Él la miró durante largo rato. Sus ojos revelaban algo que Lucía no supo descifrar. Ambas, respondió finalmente. Porque si me hubieras pedido permiso y yo hubiera dicho que no, igual lo habrías hecho, ¿verdad? Lucía no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos conocían la verdad. Lucía tenía una caja, una simple caja de cartón café que guardaba debajo de su cama. Dentro había 11 años de su vida con don Ernesto. No de objetos valiosos, de momentos pequeños que nadie más vio. Una tarjeta navideña que él le dio su primer año. Gracias por tu trabajo, don Ernesto. Sin firma, solo su nombre impreso. Un recibo médico del hospital. El día que su madre se cayó y fracturó la cadera. Don Ernesto le dio permiso de faltar 2 semanas, con paga completa. Nunca lo mencionó después. Una foto borrosa del jardín. Ella la tomó un domingo que fue a regar las plantas porque sabía que iban a marchitarse. No era su día. No le pagaron horas extra. Pero fue. Una servilleta con números garabateados. El presupuesto mensual que calculó cuando él le preguntó si conocía alguna empleada de confianza para recomendar a un amigo. Ella hizo la lista. Sueldo justo, prestaciones, horarios razonables. Él usó sus números. Nunca le dio crédito. Un papel doblado. Una receta de té de hierbas que ella le preparó cuando tuvo gripe hace 3 años. Él mejoró. Nunca preguntó qué había en el té. Solo dijo, prepáralo otra vez si vuelvo a enfermar. 11 años de invisibilidad. 11 años de ser la persona que mantenía su mundo funcionando sin que él notara cómo. Pero había algo más en esa caja. Algo que don Ernesto nunca vio. Algo que explicaba todo. Era una carta. Arrugada. Leída tantas veces que las esquinas se habían desgastado. Fechada 14 años atrás. Antes de que Lucía conociera a don Ernesto. Antes de que trabajara para él. La carta estaba firmada por doña Teresa, la esposa de don Ernesto. La mujer que murió 15 años atrás. La mujer cuya foto aún colgaba en el estudio. La mujer de quien él nunca hablaba. ¿Cómo llegó esa carta a manos de Lucía? ¿Qué decía? ¿Por qué la guardaba como un tesoro? Don Ernesto no sabía de esa carta. No sabía que Lucía conocía a su esposa. No sabía que había una conexión entre ellas. Una conexión que cambiaba todo. Que explicaba por qué Lucía nunca renunció en 11 años. Por qué aguantaba sin quejarse. Por qué aceptó ese trabajo en primer lugar. El lunes por la mañana, 3 días después de ser despedida, Lucía no fue a casa de don Ernesto. Obviamente, pero sí fue al barrio. Se quedó en la esquina, frente a la panadería, observando la entrada de la residencia. A las 7:10, don Ernesto salió. Sin café, sin periódico. Subió a su auto y se fue. Su rostro lucía cansado, ojeroso, como si tampoco hubiera dormido bien. Lucía esperó. A las 8, una mujer desconocida entró por la puerta del servicio. La nueva empleada. Joven, eficiente, según su caminar. Probablemente mejor que Lucía en muchas cosas, pero esa mujer no conocía los secretos de la casa. No sabía que don Ernesto odiaba el café recalentado, que prefería las ventanas del estudio abiertas exactamente 5 centímetros, que la planta del recibidor necesitaba agua solo los miércoles, que la foto de doña Teresa debía limpiarse con paño de microfibra, nunca con líquido. Pequeños detalles que hacían la diferencia.
Detalles que tomaban años aprender. Detalles que Lucía dominaba sin esfuerzo. Y había algo más. Algo que solo ella sabía. Algo que estaba escondido en el estudio de don Ernesto. En el cajón inferior izquierdo del escritorio de caoba. Bajo una pila de documentos viejos. Una caja, similar a la de Lucía, llena de cartas. Cartas de doña Teresa. Cartas que él releía cada aniversario de su muerte. Cartas que Lucía había visto por accidente hace años, cuando don Ernesto le pidió buscar un documento urgente. En una de esas cartas, doña Teresa mencionaba un nombre que don Ernesto nunca conectó, un nombre que cambiaba la perspectiva de todo. ¿Qué crees que realmente está pasando? Déjalo en los comentarios. El jueves de la siguiente semana, don Ernesto encontró algo en su escritorio. No debería estar ahí. Él era meticuloso con su espacio. Cada objeto tenía su lugar. Cada documento, su carpeta. Cada bolígrafo, su posición exacta. Pero sobre el calendario de cuero había un sobre manila, viejo, amarillento por el tiempo, sin remitente. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta. Reconoció la letra inmediatamente. Era de Teresa, su esposa, su voz desde más allá de la muerte. Querido Ernesto, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que encontraste mi último deseo. Sé que nunca hablamos mucho de mi vida antes de conocerte. Siempre mirábamos adelante, nunca atrás. Pero hay algo que necesito que sepas. Algo que guardé porque pensé que no importaría. Me equivoqué. Cuando tenía 23 años, antes de la universidad, trabajé como voluntaria en un orfanato. Solo 6 meses, pero fueron los 6 meses más importantes de mi vida. Allí conocí a una niña, Carmen. Tenía 9 años. Inteligente, fuerte, sola. Carmen no tenía a nadie. Su madre había muerto en el parto de su hermana menor. Su padre desapareció. El sistema las separó. Carmen quedó en el orfanato. La bebé, Lucía, fue adoptada por una familia. Intenté adoptar a Carmen. Intenté todo. Pero era demasiado joven, sin estabilidad económica, sin casa propia. Me rechazaron. Carmen fue transferida a otro centro. Perdí su rastro. Durante años busqué. Contraté investigadores. Seguí pistas. Nada. Carmen se desvaneció en el sistema. Antes de morir, finalmente la encontré. No directamente. A través de su hija. Su única hija. Una mujer llamada Lucía que trabajaba como empleada doméstica. Sí, Ernesto. La misma Lucía. Carmen se casó joven. Tuvo a Lucía. Su esposo las abandonó. Carmen trabajó hasta destruirse. Artritis. Desgaste. Ahora depende completamente de su hija. Yo arreglé el encuentro. Le pedí a mi amiga Patricia que recomendara a Lucía contigo. Fingí que era coincidencia. Pero lo planeé todo. Quería darle a Carmen lo que nunca pude darle directamente. Estabilidad para su hija. No te lo dije porque sabía que lo verías como caridad. Y odias la caridad. Pero no lo era. Era una deuda. Una promesa incumplida de hace 30 años. Te pido que cuides de Lucía. No como beneficiaria, como familia. Porque aunque tú no lo sepas, ella es lo más cercano a una sobrina que tendremos. Te amo siempre. Teresa. Don Ernesto dejó caer la carta. Todo encajó de golpe. Los detalles que nunca cuestionó. La recomendación perfecta. La lealtad inquebrantable de Lucía. Su dedicación más allá del deber. Su renuencia a pedir favores. Su silencio constante. No era solo empleo para ella. Era conexión. Herencia. Lazo invisible. Y él la había despedido. Sin escuchar. Sin entender. Se levantó tan rápido que tiró la silla. Buscó su teléfono. Marcó el número de Lucía. Buzón. Lo intentó otra vez. Buzón. 5 veces. Buzón. Salió de casa sin cerrar la puerta.
Subió al auto. Condujo hacia el barrio sur, hacia el edificio donde Lucía vivía. Un lugar al que nunca había ido. Un lugar que siempre estuvo a 20 minutos, pero nunca visitó en 11 años. Tocó la puerta del departamento. Una mujer mayor abrió. Ojos cansados. Manos deformadas por artritis. Carmen, la niña del orfanato, la amiga perdida de Teresa. ¿Don Ernesto? Su voz tembló. Lucía no está. ¿Dónde está? No lo sé. Salió hace 3 horas. Dijo que volvería tarde. Don Ernesto miró dentro del departamento. Pequeño, limpio, escaso. El contraste con su casa era devastador. Señora Carmen, necesito hablar con Lucía. Es urgente. ¿Qué pasó? ¿Ella hizo algo malo? No, yo hice algo malo. Y necesito disculparme. Carmen lo estudió con ojos que habían visto demasiado. Teresa me habló de usted, dijo finalmente. Dijo que era bueno hombre. Justo. Un poco frío, pero justo. Teresa sabía cosas de mí que yo mismo no sabía. Siempre fue así. Veía a las personas mejor de lo que se veían a sí mismas. Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. ¿Sabe dónde puede estar Lucía? Carmen negó con la cabeza. Luego se detuvo. Espere. Los martes y jueves siempre iba a un lugar. Nunca me dijo dónde. Solo que volvería tarde. Hizo una pausa. Pero hoy es jueves. Don Ernesto supo exactamente dónde estaba. El Centro Comunitario San José no era gran cosa. Una construcción de bloques de concreto en la zona industrial. Pintura descascarada, ventanas con rejas, pero por dentro estaba limpio, ordenado, lleno de sillas y mesas improvisadas. Y niños, muchos niños. Don Ernesto entró sin tocar. Nadie lo notó inmediatamente. Todos estaban concentrados en la parte frontal, donde Lucía estaba parada junto a una pizarra portátil. Entonces multiplicamos ambos lados por 5, explicaba mientras escribía. ¿Quién puede decirme qué sigue? Mateo levantó la mano. Dividimos por 2. Exacto. Muy bien. Los niños aplaudieron. Lucía sonrió. Era una sonrisa diferente a la que don Ernesto conocía. Genuina. Completa. Sin las capas de profesionalismo cuidadoso que usaba en su casa. Sofía, la niña pequeña, la jaló de la manga. Señora Lucía, ¿puedo preguntarle algo de mi tarea? Claro, Sophie. Muéstrame. Don Ernesto se quedó en la puerta observando. 23 niños, diferentes edades, diferentes historias, todos prestando atención, todos tratando de aprender. Un hombre mayor se acercó a él. ¿Busca a alguien? A ella, señaló a Lucía. Ah, nuestra maestra voluntaria. Es increíble. Viene 3 veces por semana desde hace meses. No cobra, no pide nada, solo enseña. ¿Desde cuándo? 4, 5 meses tal vez. Empezó con 5 niños. Ahora mire. Señaló el salón lleno. Las familias la adoran. Los niños están mejorando en la escuela. Algunos subieron 2 grados completos en matemáticas. Don Ernesto sintió un peso en el pecho. ¿Y antes de venir aquí? ¿Dónde lo hacía? El hombre se encogió de hombros. No sé. Pregúntele a ella. Lucía terminó la clase. Los niños recogieron sus cosas. Algunos corrieron a abrazarla antes de irse. Ella recibió cada abrazo con paciencia, con amor, con algo que don Ernesto nunca vio en 11 años de trabajo. Cuando el último niño salió, Lucía volteó y lo vio. Se congeló. Sus ojos mostraron sorpresa, luego miedo. Finalmente, resignación. Don Ernesto. Lucía. Silencio incómodo. Ella habló primero. ¿Cómo me encontró? Tu madre me dijo que venías aquí los jueves. Adiviné que seguías haciéndolo. ¿Qué necesita? Hablar, si me lo permites. Lucía miró alrededor. El salón vacío. Sin testigos. Sin protección. Está bien. Se sentaron en 2 sillas pequeñas
diseñadas para niños. Las rodillas de don Ernesto casi tocaban su barbilla. Hubiera sido cómico en otra situación. Leí la carta de Teresa, comenzó. La que dejaste en mi escritorio. No fui yo. Debe haber sido su nueva empleada. No tengo nueva empleada. Renunció el tercer día. Dijo que la casa era demasiado grande y yo demasiado exigente. Lucía casi sonrió. Casi. Entonces, ¿quién dejó la carta? No lo sé. Apareció. Como si Teresa misma la hubiera puesto ahí. Tal vez lo hizo. Don Ernesto no era hombre de creer en fantasmas. Pero en ese momento, en esa silla ridículamente pequeña, frente a la mujer que cuidó su casa durante 11 años, mientras él no veía nada, casi pudo creerlo. ¿Por qué nunca me dijiste? Preguntó. Sobre Teresa, sobre tu madre, sobre la conexión. Porque no quería que sintiera obligación. Quería que el trabajo hablara por sí solo. Y lo hizo. 11 años sin fallas. Hasta que fallé. No fallaste, Lucía. Yo fallé. No escuché. No pregunté. Asumí lo peor sin darte oportunidad. Lucía miró sus manos. Manos que habían limpiado, cocinado, cuidado. Manos que enseñaban matemáticas a niños que nadie más quería enseñar. ¿Por qué vino? Preguntó suavemente. ¿Qué quiere de mí? Que vuelvas. ¿Como su empleada? Como parte de la familia que Teresa quería que fueras. Lucía levantó la mirada, confundida. No entiendo. Don Ernesto respiró hondo. La casa es demasiado grande para un hombre solo. Siempre lo fue. Teresa me lo decía. Pero yo era terco. Ahora entiendo por qué insistía en que trabajaras conmigo. No era solo por ayudarte. Era para ayudarme a mí. Para que tuviera conexión. Propósito. Algo más que trabajo y soledad. Don Ernesto, déjame terminar. Hizo una pausa. Quiero que vuelvas. Con tu madre. Hay 4 habitaciones vacías. Pueden quedarse en una. O 2. Las que necesiten, sin pagar. Tu madre no debería vivir subiendo escaleras con artritis. Y tú no deberías viajar 2 horas diarias para cuidar de todo el mundo, excepto de ti misma. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque es caridad. Y yo nunca... No es caridad si lo necesito tanto como tú. Su voz se quebró ligeramente. Esta semana, sin ti, me di cuenta de algo. La casa no es hogar sin propósito. Y mi único propósito durante 11 años fuiste tú. Tu trabajo. Tu presencia silenciosa. Tu forma de hacer que todo funcionara sin que yo tuviera que pensar. Ese era mi trabajo. Era más que eso. Era cuidado. Y yo nunca lo reconocí. Lucía parpadeó. Una lágrima cayó. Luego otra. «¿Y los niños?», continuó don Ernesto. «Puedes traerlos, martes y jueves, o todos los días, si quieres. Usaremos el salón que nunca uso. Pondremos mesas, sillas, lo que necesites, pero con una condición». «¿Cuál? Que me dejes ayudar, que me dejes ser parte de lo que Teresa quería construir, que me enseñes a ser la familia que ella veía en mí y yo nunca vi». Lucía se cubrió la boca. Sollozó. 11 años de profesionalismo cuidadoso se derrumbaron en ese llanto. Don Ernesto extendió su mano. Torpemente, sin práctica, ella la tomó. «No tienes que decidir ahora», dijo. «Piénsalo. Pero por favor, piénsalo de verdad». Lucía asintió. No podía hablar. No podía hacer más que llorar y asentir. 6 meses después, la casa de don Ernesto lucía diferente. No visualmente. Seguía igual de ordenada, igual de limpia. Pero sonaba diferente. Los martes y jueves, entre 3 y 6 de la tarde, el salón se llenaba de voces infantiles. Lucía enseñaba. Don Ernesto, para sorpresa de todos, incluyéndose a sí mismo, ayudaba. Revisaba tareas de matemáticas, explicaba conceptos de historia, escuchaba historias de niños que solo necesitaban ser escuchados. Doña Carmen se sentaba en el jardín tejiendo.
Sus manos aún dolían, pero dolían menos sin estrés, sin preocupación constante. Observaba a su hija florecer, observaba a don Ernesto transformarse de hombre frío a abuelo adoptivo de 23 niños que no eran suyos. Y Teresa, desde donde quiera que estuviera, sonreía. Porque al final, lo que ella siempre supo era simple. Las personas no son perfectas. Cometen errores, juzgan mal, actúan desde el miedo. Pero cuando se les da oportunidad de rectificar, cuando se les permite ver más allá de sus propias paredes, la mayoría elige el amor sobre el orgullo. La mayoría elige la conexión sobre la soledad. La mayoría elige ser familia, incluso cuando la sangre no los une. A veces juzgamos demasiado rápido. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios, porque aún hay verdades que nadie ha visto.